Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y henos aquí un día más para compartir esta práctica con la lectura orante de la palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, debo invitarte a que busques abajo en la casilla de descripciones el enlace que he dejado para que puedas realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Lo he resumido en 6 sencillos videos en donde encontrarás los basamentos teóricos de este camino de oración. ¿Ok? Entonces, no desaproveches la oportunidad de profundizar. Entonces, vamos a comenzar. Ten la Biblia en mano, ten a la mano también un cuaderno, un lápiz y apaga todo lo que pueda distraerte. Vamos a fijar nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra mente y todos nuestros sentidos en la palabra. Hoy, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles, el Señor nos regala una palabra maravillosa. Vamos a ver qué mensaje nos trae. Antes de comenzar, quiero invitarte a que nos apoyes aquí en el canal, sencillamente con un dedito arriba. Eso nos ayudará muchísimo para que la plataforma YouTube nos dé a conocer a muchas más personas. Entonces, comencemos. Te invito a que oremos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Abre tu Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Entonces voy leyendo en voz alta mientras tú sigues la lectura desde tu Biblia y vamos poco a poco detallando esta lectura. Entonces comencemos. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y en este primer paso de la lección divina nos encontramos con esta pregunta: ¿qué dice el texto que acabo de leer? Es momento de releer el texto, de subrayar las partes más importantes, de ver el contexto y de lógicamente ir sacando lo profundo, lo importante, lo que nos va a llevar posteriormente a entender el mensaje del texto. Entonces comencemos. Te voy acompañando paso a paso y vamos releyendo el trozo bíblico. Adelante. Bien, entonces hoy
vemos que el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 16 y los versículos desde el 13 hasta el 19, nos presenta el episodio en donde Jesús le habla a sus discípulos y luego particularmente se dirige a alguien especial dentro del grupo, que es Pedro. Entonces, vamos desglosando la lectura. Versículos 13 hasta el 16, vemos las opiniones del pueblo y de los discípulos con respecto a Jesús. Jesús quiere saber la opinión del pueblo sobre su persona. Las respuestas son muy variadas. Tú eres Juan Bautista, tú eres Elías, tú eres Jeremías, uno de los profetas. Ellos pensaban que Jesús era uno de los profetas que había vuelto, había resucitado y estaba otra vez entre ellos. Cuando Jesús pide la opinión a los mismos discípulos, Pedro, en nombre de todos, dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Respuesta acertada. Esta respuesta de Pedro no es nueva. Anteriormente, después de caminar sobre las aguas, ya los mismos discípulos habían hecho una confesión de fe semejante a esta, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 33. Es el reconocimiento de que en Jesús se realizan las profecías del Antiguo Testamento. En el Evangelio de Juan, la misma profesión de fe se hace por medio de Marta. Marta dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Lo encontramos en Juan capítulo 11, versículo 27. Entonces, ya vemos que reconocen a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sigamos adelante en los versículos 16 y 17. Encontramos la respuesta de Pedro y Jesús le dice: dichoso tú, Pedro. Jesús proclama dichoso a Pedro porque ha recibido una revelación del Padre. Esta respuesta Jesús considera que no podía venir de otra parte sino del Padre. Tampoco aquí es nueva esta respuesta de Jesús. Anteriormente Jesús había hecho una idéntica proclamación de beatitud a los discípulos porque veían y oían cosas que ninguno antes había conocido. Entonces vemos que ya se les está abriendo el entendimiento a los discípulos y están recibiendo esa inspiración del Espíritu del Padre. Y había alabado al Padre Jesús porque le había revelado el Hijo a los pequeños y no a los sabios. Mateo 11:25. Pedro es uno de los pequeños a los que el Padre le revela la verdad. La percepción de la presencia de Dios en Jesús no viene de la carne ni de la sangre. O sea, no es fruto de estudio ni de mérito, de ningún esfuerzo propio de Pedro, ningún esfuerzo humano, sino que es un don que Dios concede a quien Él quiere. Dios es libre de conceder las cosas y en este caso se las concede a Pedro para que se dé la señal de que Jesús era su Hijo y se confirmara lo que el Antiguo Testamento ya había profetizado. Vayamos a los versículos desde el 18 hasta el 19.
Y ahí hay dos cosas interesantes. Las clasificaciones de Pedro, ser piedra de fundamento y recibir en posesión las llaves del reino. Veamos la primera, ser piedra. Pedro debe ser la piedra, a saber, debe ser el fundamento firme para la iglesia, de modo que pueda resistir contra los asaltos de las puertas del infierno. Con estas palabras de Jesús a Pedro, Mateo animaba a las comunidades de Siria o de Palestina que sufrían y eran perseguidas y que veían en Pedro el jefe que las había sellado desde los orígenes. A pesar de ser débiles y perseguidas, ellas tenían un fundamento sólido, garantizado por la palabra de Jesús. En aquel tiempo las comunidades cultivaban una estrecha relación afectiva muy fuerte con los jefes que habían dado origen a las comunidades. Así las comunidades de la Siria y Palestina cultivaban su relación con la persona de Pedro. La de Grecia cultivaba la relación con la persona de Pablo. Algunas de las comunidades de Asia con la persona del discípulo amado, que era Juan, y otras con la persona y otras comunidades también se relacionaban con la persona de Juan, el discípulo amado, Juan, el del Apocalipsis. Entonces, una identificación de estos jefes, de sus orígenes, les ayudaba a cultivar mejor su propia identidad y espiritualidad. Ellos se identificaban con un líder y ese líder hablaba en nombre de Jesús. Vayamos al segundo aspecto, las llaves del reino. Pedro recibe las llaves del reino para atar y desatar, o sea, para reconciliar entre ellos y con Dios. El mismo poder de atar y desatar se le ha sido dado a las comunidades, Mateo 18:8, y también a los discípulos, Juan 20:23. Uno de los puntos en el que el Evangelio de Mateo insiste más es el de la reconciliación y el perdón. Y eso es fundamental dentro del mensaje de Jesús, dentro de la práctica del amor, el amor fraterno, el amor a Dios. Si no nos hemos reconciliado, nada seremos, no alcanzaremos el amor perfecto que nos pide el Padre. El hecho es que en los años 80 y 90 allá en Siria existían muchas tensiones en las comunidades y divisiones en las familias por causa de la fe en Jesús. Algunos lo aceptaban como el Mesías, otros en cambio no lo aceptaban. Y esto era fuente de muchas desavenencias y conflictos. Mateo insiste sobre la reconciliación. La reconciliación era y sigue siendo uno de los más importantes deberes de los coordinadores de las comunidades. Imitando a Pedro, deben atar y desatar. Esto es, trabajar para que haya reconciliación, aceptación mutua, construcción de la verdadera fraternidad. Ese es el trabajo. Sigamos adelante. Y entramos al segundo paso de la lección divina que nos lleva a la meditación. Y nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Cuál es el mensaje que puedo extraer para mí en la actualidad, en mi situación de vida? Entonces, vamos a compartirte unos aspectos que he considerado para hacer esta meditación y luego tú puedes concluir tu propia meditación y tomar para ti lo que sientas que Dios está hablando a tu corazón. El primer aspecto que he considerado meditar es cuando dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?
Es la pregunta que Jesús le hace a todos los discípulos, a todos los que estaban allí. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y eso mismo nos los pregunta hoy Jesús. Él pronuncia tu nombre, pronuncia mi nombre y nos pregunta, ¿quién dices que soy yo? Hoy celebramos la solemnidad de aquellos que fueron fundamento de la ciudad de Dios, Roma. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el maestro, que la anunció con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel y Pablo la extendió entre los paganos llamándolos a la fe. Eso nos lo dice el prefacio de la misa del día de hoy. Hermanos y hermanas, para Jesús es importante que nosotros hagamos una experiencia personal de Él. ¿Cómo podemos responder esta pregunta? ¿Quién es Jesús para mí si no hemos tenido una experiencia de Dios, si no hemos tenido una experiencia personal de Él? No basta lo que nos dicen de Él, lo que nos cuentan los libros, la historia. A Jesús le interesa que tengamos experiencia de su poder que nos salva. Preguntémonos, ¿he experimentado ese poder en mi vida? ¿He hecho ya de Jesús mi único Salvador y Señor? ¿O tengo otras opciones y otras esperanzas? ¿A quién acudo cuando estoy en problemas? ¿Acudo primero a ese amigo que conozco que no me va a fallar, que se llama Jesús? ¿O recurro primero a otras opciones, a otros amigos? ¿Quién digo yo que es Jesús para mí hoy? ¿He tenido alguna experiencia de Jesús en mi vida? Segundo aspecto, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ante la pregunta de Jesús, Pedro responde, para mí, según mi experiencia, diría Pedro, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y cómo estaba tan seguro Pedro de que él era el Hijo de Dios? Es algo que para muchos pudiera haber resultado escandaloso, porque que alguien te diga que eres el Hijo de Dios en aquella época era como una blasfemia. Quizá si lo hubiera escuchado los fariseos, lo castigarían por blasfemo, ¿verdad? Pero Jesús sabe que fue movido por el Espíritu a hacer esa declaración y a su vez establece a Pedro como fundamento de su iglesia. Entonces preguntémonos tú y yo, ¿somos conscientes de que Cristo mira más lo que podemos llegar a ser que lo que hoy somos? Jesús vio en ese marinero, en ese pescador llamado Pedro, a un pescador de hombres. No se quedó solamente en la práctica de lo que él hacía para la supervivencia, sino que se fue más allá, se fue a lo espiritual. Un evangelizador. Dios no elige a los preparados, prepara a los elegidos. Preguntémonos, ¿te sientes elegido por Dios? ¿Te sientes preparado por Dios para una misión específica? A lo mejor Dios te está preparando y no te estás dando cuenta. Por algo pasan las cosas. Entonces profundicemos cada detalle. Hoy nos está hablando el Señor. Tercer aspecto,
Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Sobre ella quién? Sobre la iglesia. Pablo, Pedro son un fundamento débil, una piedra que a veces puede desmoronarse. Por ahí está la promesa de Jesús. Los poderes del infierno no podrán contra ella. Pablo diría que Dios usa algo débil para confundir a los fuertes. Primera de Corintios 1, versículo 27. Entonces tú y yo, comparándonos con Pablo y con Pedro, somos conscientes de que somos esa iglesia que Jesús quiere construir y de que somos débiles y que necesitamos de esa fuerza, de ese poder de Jesús para ayudar a edificar esa iglesia. Nos dice en Lucas 22:32, nos dice Jesús: yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga. Se lo dijo a Pedro, pero nos lo dice a cada uno de nosotros. Jesús te dice a ti hoy y me dice a mí: yo ruego por ti para que tu fe no decaiga. Cristo intercede por ti y por mí para que no desfallezcamos, para que tu familia, mi familia, que es la iglesia doméstica, no se destruya, que los proyectos que le entreguemos a Dios prevalezcan. Entonces, ¿por qué no confiamos en el Señor? ¿Por qué no le damos ese voto de confianza y de total abandono a Él? Es bueno meditar, hermanos y hermanas, en lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y cómo Él se nos ha manifestado y se nos sigue manifestando en cada una de las ocasiones de nuestra vida, en cada uno de los detalles. El Señor nos está llamando hoy a ti y a mí a que continuemos edificando su iglesia, aportando. Él nos ha elegido y nos prepara. Solo tenemos que estar dispuestos como lo estaba y lo estuvo Pedro y lo estuvo Pablo y todos los demás discípulos. Amén. Te invito a que oremos juntos. Y llegamos al tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Te invito a que ores conmigo y luego tú anotes tu propia oración en tu cuaderno espiritual. Oremos. Cierra tus ojos y acompáñame. Padre bueno, dame la fe, dame el amor y dame la confianza total en ti, como la de estos campeones de la fe que fueron Pedro y Pablo. Ellos dieron el supremo testimonio de su amor por ti, derramando su sangre, de la cual nacieron nuevos cristianos. Que mi fe y mi testimonio haga que los que están a mi lado puedan seguirte y amarte más. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y llegamos al cuarto paso de la lección divina que nos lleva al propósito o al compromiso. Esto nos lleva a la acción, a un cambio de la forma como hago las cosas. Aquí me pregunta Jesús: ¿a qué te ha invitado este evangelio hoy? ¿Qué nos ha invitado a ti y a mí este evangelio hoy? Y podríamos pensar sobre lo que comentamos en la meditación. ¿He tenido alguna experiencia de Jesús en mi vida? ¿Puedo dar testimonio de que Jesús está vivo entre nosotros porque he tenido experiencia
o porque solamente lo he leído y me lo han contado. ¿Lo he sentido presente en mi vida? Si no es así, pues hagamos el propósito de tener una experiencia viva de Jesús. ¿Cómo lo podemos hacer? Vayamos al Santísimo Sacramento. Allí está Jesús vivo y presente en esa sagrada hostia. Pidámosle a Jesús humildemente, postrados a sus pies. Pidámosle, Jesús, quiero experimentarte en mi vida. Quiero sentir tu presencia en mí y quiero dar testimonio de ti. Comienza a hablar con el Señor como a un amigo y tú verás que el Señor se va a manifestar. Él no se tarda en responder. Y por otro lado, podríamos también pensar que otro compromiso podemos sacarlo de comprometernos con el Señor a edificar su iglesia. A raíz de esa experiencia de Dios, colaboremos con Jesús en la edificación de su iglesia. Primero, de nuestra iglesia doméstica, de nuestra familia, de ser testimonio y de ser luz en nuestras casas, y luego ser luz en nuestras comunidades de fe, en nuestras parroquias, en nuestros grupos de apostolado, en lo que estamos haciendo. El Señor nos ha elegido no porque estemos capacitados para algo, sino porque al estar disponibles, Él nos capacita. Entonces, que ese sea nuestro propósito. Si te sientes llamado por el Señor a ayudar a edificar esa iglesia, entonces abre tu corazón y disponte a que el Señor haga su obra en ti. Te invito a que tengas esa experiencia de Dios y luego me cuentes aquí abajo en los comentarios cómo has descubierto que Jesús ha tocado tu vida. ¿Qué testimonio puedes dar de que Jesús está vivo? ¿Cómo has sentido y has experimentado el Señor? Aquí abajo en los comentarios me encantaría leerte. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda lo importante de esta clave, las dos C, la C de compartir y la C de comentario. El compartir para que te recuerdes de compartir este video entre tus conocidos, tus amigos, tus redes sociales, para que así ayudes a que ellos conozcan de este contenido y se acerquen a la palabra. Y la otra C, que es importante, es la C de comentario. Déjame tu opinión abajo en la casilla de comentarios. Aporta a esta comunidad compartiendo qué cambios has experimentado desde que estás practicando la lección divina. ¿Qué cambios has sentido que se han hecho realidad en tu vida? Me complacerá leer tus experiencias y seguramente va a ser de gran provecho para toda la comunidad que aquí compartimos la lección divina. Bien, te digo hasta el lunes, si así Dios lo permite, que tengas un excelente fin de semana. Recuerda que mañana es domingo, vayamos a misa y que quedes en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.